Según datos de la Policía Nacional, en el 2020, esto es a partir de la pandemia, el delito de falsedad personal, o también conocido como suplantación de identidad, aumentó en un 409%. Esto es una cifra bastante considerable. Y con ello también aumentaron los delitos asociados, como por ejemplo los fraudes que se cometen ante las entidades financieras o crediticias. Por eso es importante consultar periódicamente nuestra información crediticia en las centrales de riesgo a efectos de enterarnos lo más pronto posible si hemos sido víctimas de este delito y tomar cartas en el asunto solicitando el retiro de ese reporte negativo por esa obligación que nunca adquirimos. Entonces, en este video les voy a explicar cómo pueden hacerlo y qué puede y no puede solicitarles la entidad crediticia o financiera o de servicios a efecto de retirarles ese reporte negativo por esa obligación. Pero empecemos hablando del derecho de habeas data, porque este es el derecho que se vulnera cuando una entidad crediticia, financiera o comercial realiza un reporte negativo por una obligación que una persona nunca adquirió. El derecho de habeas data es un derecho fundamental. Este ha sido definido como aquel que le permite a las personas conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ellas se haya recogido en bases de datos, ya sea de entidades públicas o de entidades privadas. Este derecho lo que nos permite es exigir que la información que se publica sea veraz, pero cuando una entidad entrega un reporte negativo sobre una obligación que una persona no ha adquirido, pues la información no es veraz, no es real. Y tenemos todo el derecho de solicitar que esa información sea rectificada. Aunque de manera reiterada las entidades crediticias y comerciales condicionan al usuario a interponer una denuncia a efectos ya sea de retirar el reporte negativo como para dejarle de cobrar, una denuncia no es obligatoria. Además de que pues tampoco es una prueba idónea, porque de por sí una denuncia realmente no prueba el delito y estos procesos realmente nunca terminan en nada. Pero además la nueva ley de borrón y cuenta nueva de alguna manera eximió al usuario de tener que presentar una denuncia a efectos de solicitar el retiro del reporte negativo, y en su lugar estableció que en estos casos en los cuales se presenta una suplantación de identidad, los trámites deban ser llevados ante la misma entidad que aprobó la obligación o el crédito que nos están cobrando. Entonces, las entidades no pueden solicitar una denuncia a efectos de retirarle el reporte negativo. Entonces, ¿qué debe hacer el titular de la información en estos casos? Pues bien, el numeral 7 del artículo 16 de la ley 1266 del 2008, que es la ley de habeas data y que fue modificada por la ley de borrón y cuenta nueva, este numeral, que de hecho es un numeral nuevo, establece que en el caso en que el titular de la información manifieste ser víctima del delito de falsedad personal, deberá presentar petición de corrección ante la fuente adjuntando los soportes correspondientes. Y acto seguido dice, la fuente que reciba la solicitud, es decir, la entidad crediticia, financiera, comercial o de servicios, deberá dentro de los 10 días siguientes cotejar los documentos que el impostor utilizó para adquirir la obligación con los documentos que el titular de la información allega con su petición. Y aquí es importante destacar esto porque dice, estos documentos que allega la persona se tendrán como prueba sumaria para probar la falsedad. Esto es importante. Y acto seguido, entonces, en un siguiente párrafo dice que con la solicitud presentada por el titular, el dato negativo deberá ser modificado o retirado y se incluirá una leyenda dentro de estas centrales de riesgo que diga que la persona ha sido víctima de falsedad personal. Entonces, el titular de la información debe hacer directamente la solicitud ante la entidad que hizo ese reporte. ¿Y qué le va a solicitar? Pues primero usted deberá manifestar que efectivamente esa obligación usted no la adquirió, es decir, que fue víctima de este delito de suplantación de identidad, y les va a solicitar principalmente tres cosas. Primero, pues que retiren ese reporte negativo de acuerdo con la nueva ley de borrón y cuenta nueva, en donde se incluye una leyenda de este tipo. Segundo,
que ellos internamente investiguen los hechos que dieron lugar a esta obligación. Y tercero, en mi opinión jurídica, el titular de la información sí debería solicitar los documentos que sustentaron o que el impostor utilizó para obtener esa obligación. Pero ¿por qué es importante que usted en su solicitud también pida los documentos que sustentaron esa obligación que el impostor utilizó? Porque estos documentos pueden contener muchas inconsistencias que usted puede desvirtuar fácilmente aportando sus documentos, y estos documentos que usted aporte se tendrán como prueba sumaria para probar la falsedad personal. Por ejemplo, en estos documentos podría presentarse lo siguiente. Si la obligación, por ejemplo, fue adquirida, fue solicitada en una ciudad en la que usted no viva, entonces, pues por aquí ya hay una inconsistencia en el lugar donde se adquirió la obligación y en el lugar donde usted vive. O por ejemplo, en los casos en donde en estas solicitudes aparece que usted trabaja en un lugar pues que de pronto no existe o que usted nunca ha trabajado, nunca ha escuchado, usted podría desvirtuar fácilmente esto presentando un certificado laboral de la empresa en donde usted trabajaba al momento en que sucedió esa suplantación de identidad. O cuando, por ejemplo, en estas solicitudes, en estos documentos aparecen que una persona de la entidad crediticia, comercial o financiera lo visitó a usted en su lugar de trabajo. Entonces, pues acá también se puede desvirtuar presentando un certificado laboral de donde usted trabajaba en ese momento que ocurrió esa suplantación. Y en los casos, por ejemplo, en los que usted extravió su documento y la suplantación de identidad ocurrió posteriormente, por supuesto, pues usted lo ideal es que presente la denuncia de esa pérdida de documentos, y si no tiene una denuncia, pues usted también podría, digamos, allegar o aportar el recibo de pago de la registraduría de la reexpedición de la cédula. Pero aquí, por eso es importante que cuando ustedes extravíen la cédula, interpongan la denuncia de pérdida de documentos, porque estas pueden ser unas pruebas, una prueba muy válida para estos efectos de casos de suplantación. Entonces, aquí radica la importancia en solicitar estos documentos que están en poder de estas entidades crediticias, comerciales o financieras, que dieron sustento a esa obligación que a usted le están cobrando y que por supuesto usted no adquirió. Y entonces, ¿qué deberá hacer? Es la fuente de la información. Pues con la solicitud deberá corregir ese reporte negativo, incluyendo esta leyenda que dice que fue víctima de falsedad, y con los aportes que usted allegue ante esta entidad y que prueben sumariamente la falsedad, pues la entidad deberá dejarle de cobrar esa deuda. Pero, ¿qué pasa si la entidad o no responde en el término correspondiente, o si responde positivamente, no realiza esa corrección de ese reporte negativo? Pues aquí lo que podemos hacer es acudir ante las superintendencias, ya sea la superfinanciera o la de industria y comercio, según sea el caso, para solicitar, para poner una queja que estas entidades no han rectificado esta información. En el caso, por ejemplo, de que la entidad no responda en el tiempo correspondiente, se asumirá como que la entidad efectivamente accedió a la petición. Entonces, pues ya no tendrá más de otra, sino que retirar ese reporte negativo una vez que las superintendencias así se lo ordenen cuando interpongamos la queja. Pero es importante que ustedes sepan que a las superintendencias solamente se pueden acudir si previamente ya hemos hecho esta solicitud ante las empresas o las entidades con las cuales pues tenemos este inconveniente. Y por último, y algo muy importante, es que en las centrales de riesgo, en las páginas web donde consultamos nuestra información crediticia, se pueden generar alertas. ¿Qué tipo de alerta? Por ejemplo, usted puede generar una alerta cuando se le extravió el documento o cuando se lo robaron. Además, también puede generar una alerta cuando usted vive o tiene su residencia afuera de Colombia. ¿Y esto por qué? Porque así las entidades crediticias, financieras o comerciales sabrán que si alguien intenta obtener un crédito diciendo pues que vive en el país, ya es sospechoso. Y por último, también puede generar una alerta en caso de que haya sido objeto de varios intentos de suplantación. Entonces, a mí me parece que esto es bueno porque de alguna manera nos ayuda a blindarnos un poco pues de estos delitos. Entonces, ustedes pueden generar esas alertas, ya saben, para que las
empresas estén alertas, digamos, en estos casos. Y por último, ustedes mismos pueden elaborar su propia petición. Sin embargo, si desean adquirir el formato de petición de solicitud que yo les ofrezco, en la descripción de este video les voy a dejar la información sobre precios de un formato de solicitud de reporte de retiro de reporte negativo en casos de suplantación de identidad, y por el mes de mayo estaré haciendo una campaña promocional para las personas que adquieran este formato. Estaré dando una mini asesoría posterior a la compra de formato sobre las dudas que ustedes tengan respecto a cómo deben llenar o complementar el formato que ustedes compren. Así que en la descripción de este video les voy a dejar toda la información. Y por último, aunque estos sean espacios en donde tanto yo como muchos otros abogados intentamos darles herramientas a ustedes para que defiendan de manera más efectiva sus derechos, estos espacios de ninguna manera se pueden entender como una asesoría individual y personalizada. Si les gustó este video, no se olviden de difundirlo y de suscribirse a este canal. Nos vemos en un próximo.